Oremos juntos. Gracias, Padre Celestial, por amarnos, salvaste a pecadores miserables como nosotros, y nos hiciste hijos de Dios, y nos permitiste convertirnos en maestros fieles. Gracias. Además, viviendo como salvos, tenemos aspectos vergonzosos y débiles, pero Dios, tú nos amaste inmutablemente y pusiste en nosotros tu voluntad, y lo hiciste realidad. Enfocamos siempre en nuestros corazones y mentes en Dios, y amemos y sirvamos solamente a Dios, y valoremos esta posición que hemos recibido, y llevemos esta posición para manejarla bien. Por favor, ayúdanos a reflexionar y estudiar y esforzarnos a dar testimonio del Evangelio de Dios a través de nosotros, y construir una iglesia fuerte. Para que podamos llevar a cabo bien esta misión, danos fuerza, coraje, sabiduría y poder, y también tu gentileza, humildad y corazón amoroso. Por favor, ayúdanos a hacer bien el trabajo, especialmente por los niños que tenemos a cargo. Por favor, ayúdanos a trabajar duro, detrás de escena, orar y dedicarnos al servir bien a estos niños. Ayúdelos a servir al Señor y a comprender plenamente el corazón y la voluntad de Dios, y a vivir sus vidas. Esperamos que nos ayudes a liderar el cambio de su vida y que nos valores desde entonces. Además, llénalos de gracia y amor, y ayúdalos a vivir bien según la voluntad de Dios y a través de ellos a más almas. Y espero que se difunda el Evangelio y que el reino del Señor se expanda, y que Dios se regocije y reciba gloria cuando lo vea. Además, a través de nuestro Señor, siendo glorificado, también nosotros nos regocijamos en esta tierra y esperamos encontrarnos en el Señor. Por favor, ayúdanos a vivir sinceramente unos con otros y aprender de la lección de hoy. Confiamos y lo dejamos solo en manos del Espíritu Santo del Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Busquemos el capítulo 20 del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 6. Apocalipsis 20, versículos 1 al 6. Leo yo. Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, lo encerró y puso su sello en él, para que no engañese más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros, muertos, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Vamos a leer hasta este punto. Hoy aprenderemos un poco sobre el reino de los 1000 años. Cuando el Señor regrese al aire, los santos salvos son tomados y ascendidos, y habrá una fiesta de bodas durante 7 años. Después de 7 años, Jesús regresará a la tierra con nosotros, los cristianos, y juzgaremos al mundo y se restaurará esta tierra como el jardín del Edén. Los cristianos reinarán con Jesús en esta tierra por 1000 años. Este reino se llamará el reino de los 1000 años, y Jesús se convertirá en el rey de estos 1000 años. Debido a que gobierna el mundo con equidad y justicia, el mundo será diferente al que tenemos ahora, y se logrará la paz completa, y se disfrutará prosperidad y gloria. Primero, durante el milenio, Jerusalén será elevado en alto, y el templo será
reconstruido, y se convertirá en un centro de adoración, y Jesús gobernará como rey. Los cristianos salvos se convertirán en poco más que intendentes y gobernarán este mundo con Jesús, y el mundo entero conocerá a Dios, y se llenará de conocimiento, y todas las maldiciones que ocurrieron debido a la caída de Adán serán eliminados, y la tierra será perfecta como Dios originalmente tenía en mente. Probablemente volverá al estado como estaba en el huerto de Edén, parecido, y el dolor, lamento de todas las criaturas de esta tierra se detendrá y desaparecerá. Y todas las enfermedades humanas también desaparecerán y viviremos largos años. Y la maldición que fue puesta sobre los animales también desaparecerá. Así que no es un mundo de cadena alimenticia, sino que los lobos, los corderos comerán hierba juntamente, y los leones comerán hierba como el ganado, y las serpientes comerán tierra como comida. Incluso si un niño juega con una víbora, no tendrá mordeduras ni dolores, y no habrá más guerras, riñas, disturbios, y se logrará la paz perfecta. Y la tierra será restaurada, y el producto de la tierra será muy abundante. Entonces el desierto y los montes también estarán mezclados y brotarán manantiales. Las flores florecerán y la hambruna y la crisis alimenticia que estamos experimentando desaparecerá completamente. Y entonces los aradores quitarán el grano porque se dice que seguirán al agricultor, ya que se prepara una cosecha muy abundante. Este milenio existe, y nosotros los cristianos salvos entraremos en este milenio con el Señor como posición de reyes. Por eso tenemos que apartarnos del mundo y realizar obras cristianas para poder protegernos santamente. Ahora sobre el milenio. Echemos un vistazo más de cerca. Antes di una descripción más breve, pero ahora vamos a ver sobre el milenio. El milenio significa donde Jesús se refiere a un reino donde Él reinará durante 1000 años junto con los cristianos. También se refiere a un reino donde los santos reinarán con Jesús por 1000 años. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Dice que los que se sentaran allí son los cristianos salvos. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Y aquí estuvieron los que testificaron de Jesús, y fueron decapitados por la palabra de Dios, y los que no adoraron a la bestia ni a su imagen, y no recibieron la marca en la frente ni en sus manos. Esto se refiere a los judíos, quienes fueron salvos durante los 7 años de tribulación, y quienes fueron salvos en los primeros 3 años y medio, quienes serán martirizados durante los próximos 3 años y medio. Estos judíos que fueron salvos irán delante de Dios y se reunirán con los gentiles salvos que ya estaban en el banquete de bodas en el cielo. Cuando Jesús regrese a la tierra, descenderá junto a los cristianos salvos para poder conquistar este mundo y construir el reino de los 1000 años. En primer lugar, hay varios puntos de vista sobre el reino del milenio. Hay postmilenialismo, premilenialismo histórico y premilenialismo generacional. Estos son el lugar del milenio y la interpretación del tiempo de milenio, que es ligeramente diferente según la interpretación. Lo explico brevemente. La primera diferencia es el amilenialismo y el milenio. La diferencia entre el postmilenialismo y el premilenialismo es que el milenio es el lugar antes de que llegue el cielo nuevo y la tierra nueva. Esto es el premilenialismo. Y el
posmilenialismo dice que no hay en esta tierra y dice que está en el cielo. Eso es el amilenialismo. Y ahora, respecto al milenio, lo que también está dividido es el tema del tiempo de la segunda venida de Jesús. Respecto al milenio, la segunda venida de Jesús es después del reino. Esta es la teoría postmilenial. La segunda venida de Jesús es antes del milenio. Y esta es la teoría premilenial. Son diferentes. Además, en esta teoría premilenial generacional hay 7 años de tribulación antes del milenio. Por otro lado, después de la tribulación de 7 años, está la segunda venida de Jesús antes del milenio. Este es el premilenialismo histórico. En nuestra iglesia existe este premilenialismo generacional. La tribulación de los 7 años y antes de la tribulación de los 7 años está la segunda venida de Jesús en el aire. Y después de la tribulación de los 7 años estará la segunda venida de Jesús, pero en la tierra. Y antes de la tribulación de los 7 años, los cristianos que fueron salvos y los judíos que fueron salvos, pensamos que también serán arrebatados. Y durante los 7 años de tribulación, los judíos quienes serán salvos, los judíos que serán martirizados, irán delante de Dios nuevamente. Ahora, cuando Jesús regrese a la tierra, los gentiles, cristianos, judíos que estaban ya ahí volverán. Y luego también aquellos que fueron martirizados durante los 7 años de tribulación. Esos judíos que han sido alistados regresarán a la tierra con Jesús nuevamente. Y eso es antes del milenio, por lo que verán a Jesús regresar 2 veces. Sabemos que hay una segunda venida en el aire y una segunda venida en la tierra. Y en el fin del cielo eterno, el milenio, está la resurrección de los justos y de los impíos. Y luego, mediante el juicio final, después de esto, estará el fin del mundo, donde iremos al cielo eterno y al infierno eterno. Mirando este gráfico, parece un poco más fácil de entender. Les di una breve charla y creo que si miran el material pueden entenderlo más fácilmente. Ahora, vamos a ver lo que sucederá en el milenio. ¿Qué pasará cuando todos los cristianos salvos suban al aire y luego bajen a la tierra con Jesús? Esto explica en Apocalipsis capítulo 20, versículo 1. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Cuando Jesús bajó a esta tierra, primero pondría al anticristo y al falso profeta al infierno. Y Satanás sería utilizado por un corto tiempo después del milenio, por lo que serán arrojados al abismo. En el capítulo 19, versículo 19, dice: Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Entonces, al final de los 7 años, cuando Jesús y los salvos desciendan a esta tierra, habrá una guerra con este mundo. En ese momento Jesús conquistará este mundo y conquistará al anticristo y a los falsos profetas, y a la gente de este mundo que los siguió. El anticristo y los falsos profetas fueron arrojados primero al infierno. Fueron arrojados al lago ardiendo con azufre, y por eso fueron arrojados primero.
Y ahora, en el capítulo 20, versículos 1 al 3, Satanás es atado y puesto en el abismo. Y entonces Jesús estará renovando la tierra, como lo ha hecho con el huerto de Edén, por ejemplo, y ahora gobernará como rey. En el versículo 4 dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y después vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahora Jesús ha llegado a ser rey por 1000 años, y reinamos con Jesús como reyes. Entonces, Él gobierna este mundo como un monarca. Y cuando este reino de 1000 años comience, Jerusalén será elevada en alto. Y el templo será construido justo allí, como dice en el libro de Ezequiel. Y el templo del milenio será construido en ese entonces. Veamos ahora el capítulo 2 de Isaías. Capítulo 2 de Isaías. El mismo contenido del capítulo 2 de Isaías también aparece en Miqueas. Pero primero miremos Isaías capítulo 2, versículo 2. Isaías capítulo 2, versículo 2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Entonces esta Jerusalén se levantará y se construirá un templo allí, y será centro de adoración. Versículo 3. Vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. El templo será construido en Jerusalén, y Jesús gobernará allí. Y porque el conocimiento de Jehová llenará toda la tierra, la gente acudirá a este lugar para escuchar la palabra de Dios y servirle. Versículo 4 dice, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Porque él gobierna directamente y reprenderá y gobernará con equidad y justicia a los pueblos. Y porque Satanás está aprisionado en el abismo, la fuerza maligna que insta a pecar desaparece. Entonces los hombres no pecarán más. No obstante, habrá un pecado incluso en el reino de los milenios. Ese pecado no es un pecado moral, que digamos, pero será un pecado de no servir a Dios, que es distinguido entre servir a Dios y no servir a Dios. Esas dos personas serán distinguidas. Esto aparece en el libro de Zacarías. Dios dice que no lloverá sobre los que no sirvan a Dios. Pero entonces no habrá ningún tipo de guerra o peleas. No será un mundo caótico como el de ahora. Será un mundo más ordenado, donde Jesús gobierna, y una sociedad ideal, utópica, donde abundará la equidad y la justicia. Convertiremos sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. Y nación no se alzará más contra otra nación. Nunca más aprenderemos la guerra, y la sociedad ideal será construida. Dijimos que el templo de Dios será construido también, y el conocimiento de Jehová llenará este mundo. Vamos a buscar Isaías capítulo 11, versículo 9. Isaías capítulo 11, versículo 9. Aquí también habla sobre el reino de los 1000 años. Leemos juntos. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Todas las maldiciones que previamente fueron puestas sobre este mundo serán levantadas. Entonces en el versículo 6 dice, morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán,
Sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Ahora, actualmente, esta sociedad no conoce a Dios, y el diablo está gobernando este mundo. Además, la maldición de Dios está sobre este mundo pecaminoso. Debido a que todavía estamos en la tierra, que este mundo está lleno de maldad, que se convierte en un lugar de avaricia, egoísmo. Pero aún así, las personas saben lo que es el bien, pero no tenemos el poder para hacer el bien. Por eso no hacemos el bien y tendemos a hacer el mal. Y también porque no tienen conocimiento de Dios, no temen a Jehová y siguen sus propios deseos. La persona misma se convierte en su propio rey y hace lo que le da la gana, y vive como mejor le parece. Cuando estas cosas chocan, surgen las peleas. Por ejemplo, cuando hay un conflicto debido a diferentes grupos étnicos, se convierte en un conflicto étnico. Y también luchas por cosas necesarias, ¿no? Como alimentos, agua, recursos. Estallan guerras y conflictos en todas partes. Dice, nación contra nación se levantarán. Pero en este mundo así, debido a la maldición de Dios, está perdido, ¿no? Pero el milenio será diferente, ya que toda la maldición que ha sido puesta será restaurada. Y el diablo estará también atrapado en el abismo. Así que no solamente el mundo natural, digamos, sino también los animales, los humanos, todo esto será originado de Dios y será restaurado a la forma que Él quiera. También la esperanza de vida humana será muy larga. Vamos a ver Isaías capítulo 65, versículo 20. Isaías capítulo 65, versículo 20. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que en sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Hay tres tipos de personas que entran a este reino celestial. El primero son los salvos. En segundo lugar, un tercio de los judíos, por la protección especial de Dios, entrarán al reino celestial. Pero luego también hay aquellos que son extremadamente afortunados que han sobrevivido a la guerra final. Aquellos que obviamente recibieron la marca en la frente o en su mano derecha. Ahora entrarán vivos al reino de los 1000 años. Pero debido a que la naturaleza ha sido restaurada, los nacidos en el milenio vivirán también 1000 años. Y los que sobrevivieron a esta guerra, dado que han recibido la marca y están malditos, posiblemente vivan su vida natural como los humanos actualmente y mueran. Entonces, si miramos aquí, dice que no tendrán muchos días. No habrá niño que muera antes de los 24 años, ni anciano que lo haga, que lleguen a los 100 años. Los que nacen en el milenio, así, de esta forma, vivirán mucho tiempo. Sin embargo, también dice que el que muera antes de los 100 años estará maldito. Esas son las personas que han sobrevivido a la guerra y estarán habitando el reino de los 1000 años. No habrá enfermedad ni muerte en el milenio. Y los cristianos salvos, debido a que llevan un cuerpo espiritual que está más allá de la muerte o enfermedad, estos no podrán ser afectados de ninguna forma. Sin embargo, los nacidos en el milenio, ellos viven en el milenio. Y también vivirán cerca de los 1000 años. Nadie morirá prematuramente. Y vivirán toda su vida como una especie de árbol, digamos. No habrá nadie que muera pronto. Vamos a ver el versículo 22. Dice, no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma,
porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Si lo miramos, será igual de largo como las vidas de un árbol. Y se plantará una viña, y el ingreso del trabajo será suyo. Ahora en este mundo, el fruto de mi trabajo es para otros. De alguna manera, yo no recibo el trabajo que me corresponde según lo que he trabajado. Pero en el milenio, todas las maldiciones serán levantadas y podremos recibir lo que hemos trabajado justamente. Y también habrá una cosecha muy abundante. Y no habrá problemas de vida en este milenio. El trabajo o dolor que experimentamos en este mundo desaparecerá completamente. En el versículo 19 dice: Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. En este milenio, Satanás será aprisionado en su injusticia. Por tanto, es un lugar donde reina la justicia y la paz. Y por ende, no hay necesidad de lamentarse por eventos injustos. Por eso nadie llora y no hay sonido de clamor. Y de todos modos, será una sociedad utópica. Habrá mucha alegría, placer en el corazón de nuestra vida, todo será felicidad. Vamos a ver el versículo 17. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría, y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Así que no hay necesidad de llorar o sentirse injustos. Y debido a que siempre obtienen lo que quieren y desean, a que son tratados justamente, seguramente sentirán que la alegría se desborde. Y el mundo entero será restaurado como el huerto de Edén. Busquemos ahora Isaías capítulo 35. Isaías capítulo 35, versículo 1 y 2. Leamos los versículos 1 y 2. Se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente, y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Se alegrará el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Entonces Dios restaurará toda la tierra que fue devastada por la guerra nuclear. En el libro de Daniel hay un periodo establecido para restaurar esta tierra. Hay diferentes debates sobre la fecha exacta, así que no hablaremos de esto hoy. Pero Dios dijo que Jesús regresará a la tierra y conquistará este mundo. Y que en un periodo corto de tiempo Él renovará la tierra y hará de esta tierra un lugar muy hermoso como el antiguo huerto de Edén. Y Dios dirá que Jesús vendrá como rey de esta tierra y gobernará sobre todas las naciones. Si miramos nuevamente Isaías capítulo 2, versículo 4, Isaías capítulo 2, versículo 4, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. El mundo entero será gobernado por Jesús. Y la guerra terminará y se conseguirá la paz mundial. Entonces esta Jerusalén creciente, Jerusalén elevada, el río comienza en el monte Gesemaní y fluye de este a oeste. Vamos a ver capítulo 14 de Zacarías. Zacarías capítulo 14, versículo 8.
Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Ahora nace aquí en Jerusalén, y la mitad es el mar del este. Al este de Israel está el mar Muerto, y al oeste está el mar Mediterráneo. Entonces se dividirá en ambos lados y ahora fluirá. Si lo conectamos con Ezequiel, el agua fluye fuera del templo y el río fluye así. Y donde quiera que el río fluya, se levantará la maldición, y allí vivirán abundantes peces. Y como dijo que el agua hacía revivir por donde fluya, tal vez esta naturaleza se recupere y se vuelva hermosa gracias a este agua. Y Jerusalén se convertirá en el lugar central para servir a Dios. También se menciona esto en Miqueas capítulo 4, versículo 2. Antes de buscar el capítulo 4 de Miqueas, vamos a primero buscar Zacarías capítulo 14, versículo 16, que se menciona primero. Capítulo 14, versículo 16, dijo que hay maldición por no llover sobre los que no sirven, como dije anteriormente. No puedo decir si esto es como un castigo o una maldición, pero de todos modos sí que habrá un castigo para los que no sirvan. Vamos a leer versículo 16. Y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. En otras palabras, cuando se establezca el reino del milenio, no habrá pecados morales, pero sí pecados de no servir a Dios. Entonces, dijo que habrá gente que no sirva, y los castigará no haciéndoles llover. Y sube hasta Jerusalén. Esto hace de Jerusalén el lugar central para servir a Dios. Vamos a buscar Miqueas capítulo 4, versículo 2. Es lo que hemos leído anteriormente en el capítulo 2 de Isaías, en los versículos 2 y 4. Leamos Miqueas capítulo 4, versículo 2. Vendrán muchas naciones y dirán: venid, subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Creo que Jesús mismo posiblemente gobernará y enseñará a muchas personas, y las 12 tribus de Israel se dividirán nuevamente en heredades de la tierra. Esto se enseña en el libro de Ezequiel. Déjenme explicarles un poco sobre esto. La tierra que Dios le prometió a Abraham es desde el río Nilo de Egipto hasta el río Éufrates. Así lo dice en Génesis capítulo 15, versículo 18. El profeta Ezequiel explica las fronteras de Israel con más detalle. En el norte hay unas 100 millas desde Hamac hasta Damasco. Aparece en el capítulo 48 de Ezequiel la frontera sur, que está en el versículo 28. La tribu de Gad está en el fondo y la región sur se extiende desde Tamari hasta las aguas de Kadesh Muribá, a lo largo del Sinaí egipcio, hasta el Gran Mar. Y en este caso, el Gran Mar se refiere al mar Mediterráneo. La tierra dada a Israel es más de 8 veces que la tierra distribuida a las 12 tribus en el pasado, hace miles de años. La tierra esta se distribuye de nuevo a las 12 tribus, pero más grande. Entonces, en el capítulo 48 de Ezequiel se menciona esto. A diferencia de antes, se distribuye verticalmente a lo largo del territorio de Israel. Así que la tribu de Dan fue la primera, seguida de Aser, Neftalí, Manasés, Efraín, Rubén y Judá. Y en el centro de esta está la tierra de Judá. Está el territorio del rey, es decir, Jerusalén, donde está construido el templo. Y después de pasar por allí están las tribus de
Judá, Benjamín al sur, y debajo de ellas Simeón, Israel, Zabulón y Gad. Centrándose en el área donde se construirá el templo, este se dividirá en 7 tribus encima de ella y 5 tribus abajo. Mirando el área del templo, el templo se divide en 3 áreas. 7 tribus recibirán la región del norte. Luego 5 tribus recibirán la región del sur, con un santuario entre ellas. El Señor posiblemente esté aquí gobernando. El área es aproximadamente 54 kilómetros en todas direcciones, con una superficie de 2.916 kilómetros cuadrados. Para el reino de los 1000 años, este será el centro de toda administración, adoración, provisión, y el templo estará ubicado en el centro de este área especial. Y el templo estará elevado y sería visible desde todos los lugares, digamos. Y si miramos el templo en el libro de Ezequiel, hay algunas cosas que son ligeramente diferentes del antiguo templo, y hay otras que son iguales. El templo seguramente se construirá en el lugar donde se construyó el primer templo. También su tamaño y escala serán mayores que los de antaño. El nuevo castillo tendrá 3 puertas a cada lado. Posiblemente se construirá un castillo. Ahora habrá 3 puertas, cada una en el este, sur y norte. Y la forma y estructura del templo se menciona en el capítulo 40 hasta el 43 de Ezequiel. Será como una referencia que les menciono. Y para servir a Jesús hay que subir a Jerusalén. Para aquellos que no sirvan, habrá el desastre de no llover sobre ellos. Y en el tiempo del milenio, el sacerdocio será restituido al linaje de Aarón únicamente, y los hijos de Sadoc serán los encargados de ofrecer las riquezas. Vamos a ver ahora el capítulo 44 de Ezequiel. Incluso si no aprendemos en detalle ahora mismo, lo sabremos cuando ustedes estén allí. Como está escrito en la Biblia, vamos a buscarlo con anticipación, para ver cómo es. Ezequiel 44, versículo 5. Mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí. Ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. Los descendientes de Sadoc ofrecerán sacrificios durante el reino del milenio. Sin embargo, el significado del sacrificio es ligeramente diferente al del Antiguo Testamento, antes de la venida de Jesús. Será esto como un sacrificio que conmemore la muerte de Jesús. Será diferente. Se está construyendo un nuevo templo, y en este templo de Ezequiel, el templo principal de Ezequiel, tiene cosas que no existían en el templo de Salomón o en el templo de Zorobabel. No se menciona el pacto original, no hay día de reposo, no hay panes de proposición, no hay registro ni candelero, pero sí que hay un holocausto, porque en este altar se ofrecen sacrificios similares con el propósito de conmemorar la muerte de Jesús. Y al final de este puerto natural, el diablo es liberado y decide el destino eterno de las naciones en este milenio. Entonces, habrán personas que se unirán al bando de los salvos, de los santos, y otro bando que se unirá al de Satanás. Habrá una lucha, conflicto entre ellos, entre estos dos bandos del diablo y de los santos. Vamos a buscar el capítulo 20 de Apocalipsis. Entonces Dios libera por un poco de tiempo a este diablo de su abismo para que engañe a la gente y determine el destino eterno de los nacidos, el reino de los 1000 años, a los nacidos únicamente. Vamos a leer versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión
y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de las cuales es como arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió el fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago del fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces Dios soltará a Satanás y hará pelear a los que estén en el mundo que han nacido. Los que ahora eligen a Dios en la historia irán al cielo eterno. Aquellos que estén en el lado del diablo y sus ángeles estarán opuestos a Dios y por tanto tratarán de hacer guerra contra los santos y la ciudad amada. Posteriormente, Dios hará descender el fuego y los consumirá a todos. El destino de esos también está decidido, finalmente. Ahora bien, si miramos la naturaleza del milenio, se da como una recompensa a los santos. Debido a que se nos ha dado mucha autoridad como cristianos en este mundo, hemos vivido lo mejor que hemos podido para la obra del Señor, aspiramos al poder y a la gloria en este milenio. Dios, es decir, nos da poder a los salvos para que podamos gobernar este mundo y tengamos poder. Ese es el propósito del milenio. Antes de entrar al cielo eterno se les da el milenio como el reino de los santos, para que podamos gobernar. Entonces, en este reino de los 1000 años, Dios da dominio y poder a los santos. Se les da una recompensa a los creyentes que han sido avergonzados, maldecidos, sufridos en este mundo cuando vivían. Que ellos sufrieron para Jesús y para predicar el Evangelio, mientras vivían en este mundo. Después, hay una fiesta de bodas en el aire durante 7 años. Y a partir de eso está el milenio. Esto es una forma de bendecir el milenio, la fiesta de las bodas. Y el cielo también es un mundo de comodidad y descanso, pero de cierto modo, este milenio que ocurre en la tierra es un mundo de comodidad y descanso también. Vamos a ver el capítulo 65 de Isaías. Isaías capítulo 65. Dijimos que en este reino no habrá ningún tipo de llanto ni lágrimas. Hemos leído el versículo 18 y 19, pero vamos a leerlo de nuevo. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las casas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Por eso hay tanta alegría y felicidad en esta tierra. Porque no hay tristeza, injusticia ni nada de cosas malas. Somos todos consolados y disfrutamos el descanso. Y es un mundo donde los cristianos recibirán la gloria junto a Jesús. Entonces ustedes tengan el honor y el orgullo de participar en este reino. Y debido a que este milenio es el reino de Jesús, Jesús gobierna con verdad y justicia. Así hemos analizado el reino de los 1000 años. Entonces, si echamos un vistazo ahora sobre cómo tenemos que vivir en este mundo, en el reino de los 1000 años, cómo tenemos que vivir allí, hay ciertas actitudes que tenemos que tener para poder trabajar en el Señor. Porque cuando el Señor regrese en el aire, cambiará por completo a todos los cristianos salvos y se los llevará consigo. De ahí en adelante continuará la fiesta de las bodas de 7 años y el milenio, posteriormente. Entonces, dado que estas cosas se cumplirán con la segunda venida del Señor, tenemos que permanecer alerta hasta que el Señor venga en nuestra época. Tenemos que estar despiertos y anhelando su segunda venida. Esa es la actitud que tenemos que tener los cristianos para poder esperar a Jesús. Vamos a buscar el capítulo 13 de Marcos. Marcos capítulo 13, versículo 32 y 33.
Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. No sabemos qué día vendrá el Señor, pero tenemos que estar cuidadosos y en alerta. Dijo que si no estamos despiertos, esta mente se debilitará debido a la resistencia, a la pereza, la embriaguez y las preocupaciones de la vida, y vendrá sobre nosotros como un ladrón en un día inesperado. Entonces Dios dijo que nos mantuviésemos despiertos. Por eso tenemos que estar en comunión con el Señor y con los hermanos. Vamos a buscar Primera de Juan capítulo 2, versículo 28. Primera de Juan capítulo 2, versículo 28. Leo yo. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Tenemos que vivir una vida santa. Tenemos que vivir una vida distinguida. Y solamente de esa manera podemos acogernos ante el Señor y estar orgullosos ante su presencia. Sin embargo, si estamos en pecado, cuando saludemos al Señor estaremos con vergüenza y seremos también reñidos por el Señor. Entonces Dios dice, permaneced en Él. Él es Jesús. Permanecer en Jesús. Entonces, ¿dónde está Jesús? Como hemos aprendido, Jesús está en la Iglesia, que es la cabeza del Señor y el cuerpo. Tenemos que aprender la palabra juntos, orar, tener comunión y vivir una vida de evangelio. Esa es una vida cercana al Señor. También tenemos que comportarnos con simpleza y anhelar el día en el que el Señor venga. Vamos a ver 2 de Pedro capítulo 3, versículo 11 y 12. 2 de Pedro capítulo 3, versículos 11 y 12. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El día de este mundo, el día final se acerca. A medida que se acerca el juicio de Dios, tenemos que esperar el día en que Jesús nos traiga a la tierra. Tenemos que esperar con una conducta santa y vigilancia y esperar el día en que el Señor venga a esta tierra a llevarnos al cielo. Tenemos que estar con anhelo. Tenemos que ser pacientes y preparar fielmente el corazón. Vamos a ver Santiago capítulo 5. Libro de Santiago, capítulo 5, versículos 7 y 8. Leo yo. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Tenemos que preservar y mantener fuerte el corazón. No tenemos que desatar el corazón ni desatar los lomos del corazón. Tenemos que ceñir el corazón y estar determinantes y firmes. Entonces, esperar con ansias hasta que el Señor venga, esperar ese día y estar vestidos, porque el Señor vendrá como un ladrón en una noche que no esperemos para nada, el día y la hora que no sepamos. Pero si estamos despiertos y nos comportamos adecuadamente, esperando ese día con los hermanos, hermanas, en compañerismo, si predicamos el Evangelio para ese día, el Señor vendrá pronto y nos llenará de gloria. Vamos a leer finalmente el capítulo 20 del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección.
La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Este día llegará pronto. Este día está cada vez más cerca de compensarnos y consolarnos por todo lo que hemos hecho en este mundo, y recordar la vida que hemos vivido con el Señor. Tenemos que vivir este día mientras hacemos el trabajo que nos corresponde. Así que este día está cerca, así que tienen que estar preparados. Vamos a orar y finalizamos. Gracias, Dios, tú nos salvaste y nos hiciste tus hijos. En particular, nos colocaste en la Iglesia y a través de nosotros servimos a nuestros hermanos. Tú nos confiaste la tarea de construir una Iglesia fuerte y de difundir el Evangelio. Y te agradecemos especialmente por darnos la oportunidad de servir en la escuela bíblica. Tú nos prometiste que vendrías a buscarnos. También dijiste que vendrías pronto. También dijiste que vendrías y nos harías su novia. Y nos harías sacerdotes y reyes, para que pudiésemos gobernar con el Señor en el reino de los 1000 años. Estamos esperando la promesa de que reinaremos como rey y que viviremos cada día fielmente y seremos distinguidos. Por favor, ayúdanos a esforzarnos por el Evangelio del Señor y la obra del Señor. También le pedimos al Señor que nos ayude a hacer lo mejor para nuestros alumnos y por el resto del tiempo te pedimos y oramos en el nombre de Jesús, que siempre nos ama. Amén. Gracias.